Hay que abrir un proceso de investigación sobre todo lo que está ocurriendo en sanidad. La situación sanitaria es una situación límite porque probablemente nos enfrentemos a la primera crisis de importancia en cuanto a la sostenibilidad, el mantenimiento y la naturaleza del sistema sanitario público, que siempre se ha caracterizado porque, pues, en fin, intentaba la universalidad, la equidad, el acceso de toda la población y un papel redistributivo. La sanidad sirve para redistribuir recursos en una sociedad injusta, ¿no? Bueno, en estos momentos las políticas neoliberales que impregnan las decisiones de los gobiernos en España pues apuestan por un modelo que no se corresponde con estos valores iniciales, ¿no? Digamos que se ha contaminado el sistema por todos estos valores que tienen que ver con el mercado, que tienen que ver con la competitividad, con la competencia y sobre todo generar beneficios, ¿no? Después del inicio de la crisis en el año 2009-2008 se puso en marcha una estrategia, o sirvió de coartada para generar una estrategia de cambio en el sistema sanitario. El sistema sufrió un recorte brutal, un 18% en el presupuesto sanitario. Hemos perdido 1.700 millones de euros a lo largo de estos 10 años en gasto acumulado. Se redujo el número de camas hospitalarias en torno a las 500, cuando tenemos unos índices de cama hospitalaria por habitante probablemente de los más bajos de toda la Unión Europea. Se redujo el personal sanitario de una manera importante, especialmente en la atención primaria, que es la más cercana a la población, la que se preocupa de la promoción, la prevención, cosa que no es transformable fácilmente en mercancía, y en cambio se potenció en la atención hospitalaria, donde pues las cosas tienen un precio. Puedes comprar un TAC, poder comprar una resonancia o algún servicio de esa naturaleza, ¿no? Por un lado se recorta recursos públicos, pero por otro lado se potencia la sanidad privada, ¿no? Aumentan los conciertos, aumenta la prestación de servicios para los enfermos públicos por parte de centros privados, ¿no? De centros privados que luego veremos cómo son multinacionales, no estamos hablando de los centros privados tradicionales, donde un hospital pequeñín de tradición familiar ayuda o presta atención, sino que estamos hablando de las principales multinacionales que prestan asistencia sanitaria en todo el mundo, ¿no? Y fundamentalmente en Europa, ¿no? El primer punto ha sido la preparación estratégica para la penetración del sistema privado en la sanidad pública. La segunda etapa se ha caracterizado por el desembarco de la sanidad privada, de los recursos privados en la sanidad pública gallega, ¿no? Que han ido de la mano de la construcción y financiación del nuevo Hospital de Vigo, que se adjudicó a una unión de empresas, a una concesionaria en la que estaban bancos, en la que estaban constructoras y en la que estaban entidades de prestación de servicios sanitarios. Y entonces estas empresas lo que han hecho ha sido multiplicar el coste del hospital. Un hospital que valía en torno a 250 millones de euros, pues nos va a costar 1.800 millones de euros, pero no solamente ha sido esa un área de la privatización, se ha privatizado recursos estratégicos, como ha podido ser la central de llamadas, se ha privatizado la historia clínica electrónica, que ha supuesto que todo el historial clínico de todas las personas gallegas están en manos de Indra y de IBM. También se ha privatizado la receta electrónica. En estos momentos se inventaron una figura como el socio tecnológico, en el cual las mismas empresas que fabrican los aparatos y los venden son las que deciden cuáles son los aparatos que hay que comprar, qué precio debe tener y qué características debe de tener, lo cual pues supone un riesgo enorme, ¿no? El Laboratorio Central de Galicia se ha puesto en manos de una multinacional, Unilabs, es una empresa suiza. Pues han privatizado también todo lo que es la parte no sanitaria de los hospitales, como puede ser la lavandería, la alimentación, la esterilización. Digamos que la administración sanitaria, los servicios estratégicos, son una cáscara
donde vacía, porque todo lo que hay dentro, todo está en manos de las multinacionales más poderosas que hay en estos momentos en Europa y en el mundo. El gasto en conciertos con la atención privada ha aumentado un 42%. Eso supone que han tenido que recortar en lo público para poder dar dinero a la privada. Y ahí hay un ejemplo también, bueno, que sería ya entrando en la tercera etapa de esa estrategia de desmantelamiento, que ha sido la reforma de la Ley Galega de Saúde, que ha supuesto, por un lado, suprimir hospitales comarcales, que no interesan desde el punto de vista estratégico, que además permiten desviar esos pacientes que eran atendidos en los hospitales comarcales a los centros privados, que están en el área. Bueno, aquí lo ha dicho claramente el señor Feijóo, queremos poner todo el sistema sanitario al servicio del desarrollo empresarial y de la innovación tecnológica de Galicia. Nosotros entendemos que el sistema sanitario tiene que estar al servicio de la salud de la población gallega y no al servicio del desarrollo industrial. En definitiva, pues han trasladado todo el esquema neoliberal adentro del sistema sanitario, y mientras tenemos una lista de espera cada vez más grande en el que tenemos colapsados periódicamente los servicios de urgencia hospitalarios, o donde tenemos listas de espera en atención primaria que tarda una semana en verte tu médico de familia o tu médica de familia, pues resulta que estamos dando prioridad a estas estrategias de hacer negocios con los recursos públicos. Bueno, el mundo al revés, ¿no? Y esa es una tercera deriva que no me refería antes, que es el de la corrupción. Es decir, el problema gravísimo que tenemos en estos momentos es la burbuja sanitaria. Igual que hubo una burbuja especulativa de la construcción, que se generó por la complicidad y el compadreo entre las grandes constructoras, entre toda esta gente y los que estaban en la administración, lo mismo nos está pasando en la sanidad. Si a eso le sumamos el papel de los laboratorios farmacéuticos, que están obligando a comprar medicamentos cada vez más costosos, pues nos encontramos con una burbuja especulativa que multiplica el coste de los procesos, que multiplica el coste del equipamiento y que está en manos de multinacionales que están imputadas, no es que decimos, es que presuntamente que están imputadas y en algunos casos condenadas. En definitiva, tenemos un enemigo muy poderoso, pero tienen un problema. El problema fundamental es que la mayor parte de los afectados por estas políticas y esta estrategia somos toda la población, incluyendo a los propios profesionales sanitarios. Podemos construir alianzas en las que integremos al mayor número posible de población bien informada, conocedora de lo que está pasando, cuáles son sus intereses reales, al margen de que puedan ser de derechas y de izquierdas, porque si tú eres del PP pero te quitan tu médico de familia o tienes dificultad para acceder al hospital, pues tienes un problema, ¿no? Pues podemos conseguir hacer un frente muy potente para cambiar el modelo. Nosotros apostamos por eso, y lo que apostamos en Galicia es por la plataforma SOS Sanidad Pública, en los que pues intentamos a través de esta alianza pues modificar, por un lado frenar el proceso. Algunos resultados hemos conseguido. Hemos conseguido que algunos de los hospitales comarcales que se iban a desmantelar no se desmantelen. Conseguimos que algunas empresas, algunos hospitales que estaba privatizada su gestión, como las fundaciones sanitarias de 4 hospitales, ya estén integrados nuevamente en la red pública. Hombre, y a nivel español ha habido un acontecimiento importantísimo, que es el Hospital de Alcira. El Hospital de Alcira, que fue el primer hospital privatizado de este país en manos de multinacionales, se ha revertido al sistema público. Hombre, yo creo que la movilización social ha tenido un papel importante, convenciendo a los políticos de que les merecía la pena el esfuerzo de echarle un pulso a las multinacionales. Y en la rentabilidad electoral, pues a lo mejor mueve a que algunos partidos políticos, sobre todo los que tienen más capacidad de gobernar, pues en fin, apoyen lo que nosotros estamos promoviendo, ¿no? Hombre, yo creo que primero, que allí donde se pueda revertir los centros privatizados, que lo hagan. Yo creo que tiene que echar un vistazo sobre todo al gasto sanitario innecesario, como puede ser el gasto en aparataje tecnológico y luego en los productos farmacéuticos, ¿no? Y con esos ahorros en gasto farmacéutico, con esos ahorros en gastos tecnológicos, se pueden hacer muchísimas cosas, sobre todo si te alías con la población
Y sobre todo, bueno, si priorizas áreas importantes sanitarias, la atención primaria, que es muy barata y que hace prevención, promoción. No tienes que estar esperando a que se ponga malito para darle un tratamiento del cáncer. Hace una política de alimentación correcta, promociona hábitos de vida saludable, vigila la composición de los alimentos que están cargados de productos que te pueden matar por el cáncer o las cardiopatías isquémicas, etcétera. El sistema sanitario solo influimos en el 14% de la mortalidad de la gente. La mayor parte de por qué vivimos más años, por qué estamos más sanos, pues depende de cosas como en dónde vivimos, la calidad del aire, la calidad del agua, la calidad de los alimentos, si tenemos hábitos saludables de andar, caminar, etcétera, etcétera, ¿no? Y ahí se invierte una porquería. Estamos invirtiendo en el 14%, el 80-90% del gasto sanitario, y en lo que realmente modificaría la esperanza de vida invertimos una porquería. Invertimos un 2-3% en las políticas de salud pública o de atención primaria. Si no conseguimos reconducir el sistema, si no conseguimos frenar la dinámica neoliberal, pues probablemente no vamos a tener posibilidades de financiar el sistema, ni medios y recursos para poder atender la salud de la población.